¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos a un video más de Conociendo la Verdad. He estado realizando estos videos cortos para que usted vaya comprendiendo lo que yo he estado investigando por mucho tiempo. Ya que estas son mis investigaciones no significa que usted lo acepte. De hecho, es muy acertado que usted lo cuestione. A lo largo de mis investigaciones me he dado cuenta que estas entidades a quien usted conoce como Dios, como Señor, como Cristo, como Jesucristo, como Padre, como Hijo, como Espíritu, como ángel, como arcángeles, son entidades, son entidades que se alimentan de la energía del ser humano. Es por eso que en la mayoría de ellos piden que usted les cede la voluntad de ellos. Como por ejemplo las enseñanzas de un Jesús que dice lo siguiente: no vine a hacer mi voluntad, sino vine a hacer la voluntad del Padre. Pero nadie le ha puesto atención a esto. Entonces se le enseña y se le dice al ser humano que debe cumplir y hacer la voluntad de una entidad. Significa entonces cuando Jesús dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de alguien más. ¿Significa entonces que hay una manipulación atrás de todo eso? Para muchas personas dirán: no, eso es lo que no entiende usted, es lo que yo expongo. Porque si es ceder la voluntad a alguien más, entonces, ¿para qué existe usted? Si Jesús dice que Él vino a hacer la voluntad del Padre y no su propia voluntad, y termina diciendo: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Es impresionante la manera de tanta manipulación y engaño que hay dentro de las congregaciones de cuatro paredes. Entonces, entregar la voluntad a alguien, ¿qué significa? Significa que usted debe de estar sujeto a las enseñanzas, a las normas, a las leyes de una entidad que usted mismo desconoce quién es. ¿Qué es entregar la voluntad? ¿Qué es lo que implica? Entregar la voluntad a estas entidades implica renunciar a tu necesidad de control y confiar plenamente en ese ser que le estás entregando tu voluntad para que Él se manifieste en tu personalidad, distorsionando tu mente, haciéndote creer que Él es superior a usted mismo. Por ejemplo, entregar la voluntad a esta entidad es tener la mente de ellos. Mostrar madurez espiritual significa que todo lo que Él te manipule o te engañe, empiezas a decir que lo crees. Confiar completamente en estas entidades y usted empieza, entre comillas, a tener un sentido de su vida de una manera totalmente distinta. Entregar mi voluntad a estas entidades implica que yo dejo de ser yo y que ellos sean en mí. Por eso el propio Jesús lo dice exactamente así: no puedo yo hacer nada por mí mismo. No puede. Pero vaya, señoras y señores, ¿cómo es que estas entidades se han apoderado de esta humanidad? A cambio de regalitos, de milagritos, el ser humano ha cedido su voluntad. Les pongo esta imagen. Resulta, señoras y señores, que la mayor parte de personas que tienen una necesidad invocan a entidades que desconocen, entidades que no saben ni quiénes son, entidades que fue demostrado por un libro que se llama el libro sagrado, que la mayor parte de personas no han podido comprender por qué el libro tiene tantas atrocidades y engaño. ¿Ceder mi voluntad a alguien? Y usted dice: es que Jesús lo dijo, que no puede hacer nada por sí mismo. De hecho, el propio Jesús lo dijo.
El que quiera ser mi discípulo debe negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿No se ha dado cuenta usted que en medio de sus oraciones, en medio de sus rezos, en medio de las invocaciones, usted está cediendo la voluntad? ¿Por qué usted presenta a su niño a una iglesia o bautiza a su hijo? Porque según usted está haciendo la voluntad de un Dios. ¿Por qué usted hace primera comunión y confirmación, por ejemplo? Porque usted cree que está haciendo la voluntad de un Dios. Pero ¿qué es lo que se esconde atrás de estos ritos que se hacen entre comillas en las iglesias? Lo que realmente se esconden detrás de un rito que se hace en las iglesias cristianas, evangélicas, católicos y donde sea, es firma de contrato. ¿Cuándo es que usted firma un contrato? Cuando usted acepta que todo lo que se está haciendo justamente en la iglesia, en la congregación o en el cualquier aspecto religioso, lo que usted no se ha dado cuenta es que acaba de firmar un contrato. Le pongo un ejemplo. ¿Quién firma el documento que respalda que su hijo fue bautizado? Usted. ¿Quién se dio el derecho entonces a una entidad que usted mismo le llama Dios? Usted. Porque el niño no pudo decidir por sí mismo. ¿Quién terminó decidiendo por ese niño? Justamente usted, porque usted está haciendo un acto en contra de la voluntad del niño. Entonces las oraciones, cuando se invocan estas entidades y usted dice, Dios, haga tu voluntad en mi vida, significa que usted se está autoeliminando su propia voluntad y le está cediendo la voluntad a una entidad que usted mismo no conoce ni sabe quién es. Porque hasta el día de hoy, señoras y señores, el supuesto Dios que todo mundo lo adora, hasta hoy en día no ha aparecido. ¿Y sabe usted por qué? Porque esta humanidad es su alimento. No le conviene venir a traer a esta humanidad por cuanto la humanidad está sujeto a ellos. Cuando los seres humanos hacen oraciones, hacen rezo, invocaciones, ritos, justamente, señores, están adorando a miles de seres que desconocen, a miles de entidades. Entonces alguien por ahí dirá, pero es que yo le oro a Dios, le oro a Jesús, le oro a Cristo, le oro a Jesucristo, le oro a la María, le oro a la Virgen. Usted puede rezarle a la Virgen, rezarle a la María, rezarle a quien sea, pero usted lo que no se ha dado cuenta es que está repitiendo una oración que significa entregar la voluntad, y entregando su voluntad significa que ellos terminan haciendo con usted lo que ellos les da la gana. Señoras y señores, todo este tiempo nos han engañado. No necesitas invocar a nadie. Te necesitas encontrarte a ti mismo. Observa esta siguiente imagen. El ser humano, cuando se siente que está en medio de una soledad, entonces dice, yo estoy solo, pero es que Dios está conmigo. ¿Realmente usted sabe quién es ese Dios a quien usted está invocando? Entonces alguien dirá, pero es que yo, como le digo, yo le di mi voluntad a Dios. Pero ¿qué es darle la voluntad a estas entidades? Es hacer lo que ellos quieren que haga. Ceder la voluntad implica renunciar a tu necesidad de control y dominio sobre tu propia vida. Significa entonces que usted tiene que actuar de inmediato a la orden o las enseñanzas de estos. Por ejemplo, un Saulo de Tarso termina diciendo, orad sin cesar. Todo el tiempo tienes que estar sujeto y conectado, invocando a una entidad que usted no conoce quién es.
es rendirle su voluntad incluso cuando es difícil y doloroso. Entonces el ser humano, cuando está pasando por una situación bien complicada o difícil, dice, no, esta es la voluntad de Dios. Por eso es que en cuanto más oras, más problemas hay. En cuanto más invocas, más problemas tienes. En cuanto más rezas, más dificultades se te presentan. Pero dices, aceptas, reconoces que gracias a todo lo que está sucediendo a tu alrededor, gracias a una voluntad de un ser. Con esto no estoy diciendo que usted deje de orar si usted no quiere. Simple y sencillamente, cuando el cristianismo se impuso, puso al ser humano a hacer mantras, oraciones, invocaciones, letanías y qué más. Que busquen fuera de ellos lo que tienen dentro. ¿Qué es hacer la voluntad a estas entidades? ¿Acaso usted no ha ido a una iglesia en donde usted dice, uy, hay una energía pesada acá? Ahí está la presencia de Dios, siento un calor. ¿Sabe por qué usted siente un calor? Porque lo están manipulando y están succionando su energía. Pero después de que usted siente ese calor, rápidamente usted se da cuenta que se ha quedado sin fuerzas. Está agotado. Usted dice, qué bueno estuvo el servicio el día de hoy. Cuando usted llega a casa, lo primero que quiere es dormir. Usted debe de analizar bastante estas imágenes. Muchas personas cuando oran, cuando rezan, cuando hacen cualquier rito, sienten que están más cansados, sienten que tienen más cargas pesadas, sienten que no pueden avanzar, sienten que están estancados, aunque de alguna manera la energía que hay dentro les empieza a decir, hay algo que está pasando, pero sienten la carga, llevan la carga de papá, de mamá, de hermanos, y muchas veces la carga que llevan son el estado emocional con el cual entregaron la voluntad. Por eso es que muchas personas cuando están pasando por situaciones complicadas, difíciles, dicen, Dios, si sanas a mi hijo, te prometo. Es una firma de contrato, señoras y señores. Todos los milagritos que le han sucedido, hágale cuenta que tiene un cobro. Un cobro demasiado alto y con muchas altas intereses. ¿Y qué tenemos que hacer? Observar todo. Aquí hay otro. Después de misa, después de culto, después de un programa religioso, el ser humano se siente tan cansado que solamente quiere dormir. Entonces examine usted eso. Y no solamente sucede con la oración, sino también sucede a través de trabajo. Vea esto. Dime con quién te rodeas. Las personas sin querer queriendo invocan estas entidades. Cuando hay mucho estrés en el trabajo, ay Dios mío, dicen, ya invocaron un ser y que ese ser se hizo manifiesto. Está débil, ahora es hora de parasitarlo, es hora de engancharme a él. Las energías negativas se enganchan del ser humano y el ser humano no puede darse cuenta. ¿Pero por qué? Porque piensa que haciendo la voluntad de un ser es sentirse cómodo. Y muchas personas se adaptan a esta nueva energía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces para liberarnos? Primero, reconocer que yo soy el poder. Reconocer que yo soy el poder. Reconocer que yo tengo esa autoridad. Reconocer que no hay nada
que pueda manipularme. Reconocer primero eso. Reconocer que yo tengo el poder absoluto. Reconocer que yo poseo esa conciencia, esa energía, esa frecuencia, esa vibración. Reconocer eso. Reconocer que yo soy todo y no necesito a nadie. Entonces alguien dirá, pero es que hay que orar. No necesitas hacerlo. La oración es una trampa. El rezo es una trampa. Las invocaciones es una trampa. De hecho, las mismas palabras que salen de nuestra boca es una trampa. Si yo no cedo mi voluntad, entonces no pueden tocarme. Porque es con nuestra voluntad es que nosotros les abrimos la puerta a ellos y ellos hacen lo que quieren con nosotros. En primer lugar, entonces, reconocer que yo soy el poder. Número 2, entender que soy el poder. Entonces, yo empiezo a observarme, a ir hacia la parte interna, reconocer ese ser que está dentro de mí, que ese es el poder. Observar que esa energía que está dentro de mí es lo que me hace a mí poder comprender y entender que todo lo que hay y todo lo que estoy viendo simplemente es una ilusión. Y que en medio de este juego de la ilusión, yo tengo que empezar a observar. Entender entonces que soy el poder, reconocer que yo tengo que viajar hacia adentro. Y el número 3 es empezar a cerrar portales energéticos, empezar a cortar lazos con la oración, empezar a quitar los mantras, empezar a dejar de hacer invocaciones y conscientemente empiezo a observar mis palabras. Y cómo yo rompo los contratos que he firmado durante mucho tiempo y en vidas anteriores, en vidas pasadas, es que usted reconozca que inconscientemente usted firmó contratos con estas entidades. Entonces, tiene que hacer un escaneo muy personal y empezar a ver cómo ha estado viviendo durante estos tiempos. Y entonces pasar un escaneo. ¿Cómo es que usted cedió su voluntad? De hecho, la mayoría de personas que ceden la voluntad a estas entidades lo han hecho de parte de los padres, de parte de papá, de mamá. En el momento en que naciste, por ejemplo, puedes escanear. ¿Por qué te pusieron el nombre que ahora tienes? Imaginémonos que usted se llama, le pongo un nombre bíblico. Usted se llama José. Entonces pregúntale a papá si todavía está. ¿Por qué le puso el nombre de José? Entonces papá le va a decir, es que te puse José porque José salió adelante, victorioso. Ah, muy bien. Empiezo a cortar ahí. Corto. Elimino. Quito este nombre. Desde ahí. Precisamente es en la parte etérica. Número 2, esto es un ejemplo que le estoy dando. Usted debe de empezar a observar cuándo fue que lo presentaron ante un Dios. Porque ahí inconscientemente usted se dio la voluntad y no lo hizo usted, lo hizo mamá y papá. También tiene que romper. Rompo, elimino todo contrato que fue firmado a mi nombre sin mi consentimiento. Y así sucesivamente, usted empieza a romper los contratos religiosos, las invocaciones. Y el contrato que realmente el ser humano necesita romper de inmediato es la oración
de fe. Cuando usted aceptó a Jesús en su corazón, inmediatamente usted tiene que romper ese contrato, que usted se dio la voluntad porque tenía una necesidad. Ahora bien, ¿por qué entonces usted todavía le cuesta mucho trabajo entender esto? Porque hay una voluntad que lo está gobernando la suya. Entonces, ¿qué hay que hacer? Es quitar la voluntad a estas entidades. Estas entidades, señoras y señores, parasitan al ser humano, modifican al ser humano a su antojo y lo terminan contaminando completamente al ser humano. Es por eso que todos nosotros tenemos que entender que somos el poder y tenemos que viajar hacia adentro para ver el poder que tenemos y reconocer que tengo que hacer un escaneo para luego limpiarme de esos contratos, de esos rezos, de esas invocaciones, de esas oraciones que en algún momento lo hicimos. Por eso, señoras y señores, usted debe de empezar a quitar la voluntad a estas entidades. Usted puede empezar a decir, yo les exijo a todas las entidades que a partir de este momento retiro mi voluntad y rompo todo contrato energético, cancelo y elimino toda oración, toda invocación, todo rezo, toda ceremonia, todo ritual que hice con ustedes. Y hoy exijo que se retiren todo dispositivo tecnológico o dispositivo de control que juntamente con estos contratos y con estas invocaciones firmé sin darme cuenta. Hoy retiro, rompo, cancelo, elimino todo contrato energético, todo implante energético y hoy, a partir de hoy, les ordeno que mi voluntad me pertenece a mí y no quiero que intervengan nunca más. Y es así como nosotros vamos a ir rompiendo estos lazos energéticos con estas entidades que pues de alguna u otra manera nos parasitan por todos lados. Señoras y señores, nosotros somos el poder y el poder está en nosotros. Y si usted quiere aprender cómo se hace todo esto, simple y sencillamente debe conocerse a sí mismo. Y muy pronto estaré abriendo un taller en donde estaré enseñando cómo se rompen contratos energéticos y limpiarnos de todo implante. Si esta información a usted le resuena, compártelo con alguien más. Y si no, no se preocupe, porque no estoy buscando a que me crea. Simplemente estoy compartiendo mi propia información de lo que he estado investigando y comparto mi propia experiencia. Hasta la próxima.